Fíjense que yo precisamente pensaba que en Puebla estamos viviendo esta marea verde y por fin nos toca. Puebla es el estado número 14 que en nuestro país ha eh, despenalizado la interrupción del embarazo, es decir, ha vuelto o ha permitido que las mujeres tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No podemos decir la palabra, efectivamente, pero sabemos que hablar de reproducción femenina y de reproducción biológicamente en los cuerpos femeninos, pues tiene muchos asegúnes. Sin embargo, creo que lo que pasó la semana pasada en el estado de Puebla evidentemente sí marca un parteaguas en los derechos de las mujeres. Durante muchos años en Puebla se hablaba de muchos derechos, pero no había una ciudad de mujeres, no había un estado de mujeres. Y ahora que nos den la oportunidad de decidir a las mujeres sobre nuestros cuerpos, me parece sumamente valioso y por eso es que muchas estábamos de fiesta. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Dice que entonces las mujeres hasta antes de las 12 semanas podrán interrumpir el embarazo. Las mujeres que decidan después de estas 12 semanas sí tienen una penalización. Sí, ya quienes las sanciona. acompañen también y quienes ejerzan presión o que las obliguen con violencia física llegan hasta 8 o 10 años de cárcel. Las mujeres pueden estar entre 6 y 1 año de cárcel después de las 12 semanas. ¿Por qué 12 semanas? Porque después de las 12 semanas sí ya hay otros procesos biológicos y que también ponen en riesgo la vida de la madre. Entonces, por eso es que dicen que es hasta las 12 semanas. A las 12 semanas no hay terminales nerviosas, no hay un producto físico pensando en que ya es como, perdón que lo que voy a decir, pero es como un ganglio, como un tumor, como una mórula, como una esta donde guardan en la bilis, una vesícula, como una bolsita que aún no tiene ninguna independencia de vida, sino es a partir del cuerpo de las mujeres. Sí. Por ejemplo, hay... ¿Y qué dijo, y en qué concluyó el ¿Concilio de Trento? el Concilio de Trento? En que las mujeres podemos tener la libertad de decidir desde la conciencia. Desde la conciencia. Por ejemplo, sí, pero la iglesia no dice que de acuerdo, que desde el momento de la concepción. La iglesia y muchos partidos conservadores y muchas personas dicen que desde el momento de la concepción ya es un ser humano y una persona. Bueno, hablan muchos de que ya hay vida. O sea, no es una persona como tal así formada, obviamente que no, pero hay vida. Hay quienes dicen, no, pues también hay vida en un óvulo, también hay vida, no sé, en una célula. Sí, pero aquí, digamos, va en proceso, se está formando, hay vida, hay movimiento, se está formando. Por ejemplo, ha habido comentarios y opiniones diversas de, a ver, ¿a partir de qué semana un feto empieza a sentir? Y hay quienes dicen que desde las 8 semanas, que ya han hecho estudios, que hay una reacción, un estímulo, no sé, si algo les punza, si la mamá tiene dolores, lo que sea, que empieza a sentir a las 8 semanas. Hay otros que dicen que no, a las 10, y otros que es hasta las 12, que de 12 hacia abajo, no, porque después de las 12 empiezan ya las terminales nerviosas, pues lo que te indica. Dice Papa, ya nos está llamando para. Ya no están llamando. O sea, hay sensaciones diferentes. Dicen, por ejemplo, médicos han opinado. Si usted espera un dolor igual al que siente uno que ya nació, obviamente el dolor no va a ser igual. Claro. Porque uno ya tiene ciertos dolores que son, pues, a nivel neurológico. Bueno, es una sensación diferente. Pero, por ejemplo, los que están en formación, los fetos, dice, tienen otro tipo de reacción. Sí. Y, por ejemplo, han hecho esos estudios y dicen, bueno, ¿sí está sintiendo dolor o no está sintiendo dolor? Entonces, bueno, yo encontré opiniones contrarias, sí. O sea, distintas. Unos dicen que desde las 8, 10, 12, lo que es un hecho desde las 20 semanas, no. Dice ahí definitivamente sí, son como 5 meses, ¿no? Sí, ajá. 5 meses. Ahí obviamente dice, pues ya es otra cosa. O sea, ahí claro. Sí el dolor sí es físico como, sí. Pues como el que conocemos, ¿no? Pero antes, pues hay opiniones encontradas. Por eso la importancia de pensar que hasta antes de las 12 semanas puede ser incluso en tu casa, en la comodidad y la intimidad de tu casa, con medicamento. No es cierto estos videos que han propagado de un bebé diciendo mi piernita o
que lloran porque no, realmente no sucede así. Hasta antes de las 2 semanas puede haber 2 procedimientos. Uno es con medicamento, tienes un sangrado, si hay cólicos y termina el proceso. Y la otra es aspiración. Pero insisto, perdón por lo que voy a comentar, son coágulos. No hay un desprendimiento de nada. Por eso es que ahora no es que sea fácil, es que es mucho más accesible que tengas tú este medicamento. En la Ciudad de México, por ejemplo, desde el 2007, que fue la primera ciudad de nuestro país que despenalizó esta interrupción del embarazo, pues han reducido muchísimo las muertes, las intervenciones quirúrgicas, ha facilitado la privacidad, la confidencialidad y la comodidad para hacerlo. Sobre todo a no sentir culpa, Oli. Y creo que allí está la clave de todo esto. Pero muchas sienten culpa, por ejemplo. Sienten culpa. Y más de las que lo promueven. O sea, porque no nada más es, a lo mejor una está a favor de la vida, pero los padres a esta persona la obligan, o a lo mejor por las circunstancias, el novio, la pareja, o a lo mejor en alguna imprudencia. O sea, de repente no subas escaleras y ahí van para arriba, o porque eso puede ponerlas en riesgo, o no... No es conveniente que viajen, que hagan un viaje largo, o sea, en autobús, en carro, lo que sea, porque también se pone en riesgo. Entonces, ese tipo de imprudencias, bueno, pueden provocarlo, ¿no? Puede llegar a pasar. O sea, no lo querían, pero pasa. Claro. Pero, por ejemplo, ha habido casos de mujeres que ya de manera consciente deciden interrumpirlo y con el paso de los años no lo superan. Y a lo mejor ya tienen varios hijos y no olvidan al primero o a la primera. Entonces, fíjate que lo que queda eso. Es muy cierto, hay de todo tipo de casos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que era la primera ciudad donde más interrupciones son acompañadas, el mayor número de chavas que van y solicitan estos servicios gratuitos son chavas poblanas, por la cercanía geográfica y porque aquí en el estado está penalizado. Estaba viendo que era el tercer estado. No es el primero. Es el Ciudad de México. ¿Ya es el primero? Sí. Puebla era el mayor número de chavas que iban a Ciudad de México para interrumpir el embarazo eran poblanas. Obviamente porque aquí estaba penado y porque Puebla es una ciudad y un estado conservador realmente, ¿no? Ni siquiera pensar en que las chicas de los medios rurales puedan ir a Ciudad de México. No, hay una organización que se llama Fondo María que les mandaba dinero para que pudieran desplazarse a Tijuana, si no me equivoco, a tener acceso a este medicamento o a la interrupción a través de la cirugía o de lo que se necesitara. Pero sí, muchas mujeres viven con culpa después y habla de un proceso que no fue sanado y que no tuvieron el acompañamiento. En Ciudad de México, por ejemplo, cuando tú vas y solicitas la intervención y la interrupción del embarazo ante todo el procedimiento que debe de haber también jurídico, siempre te van a dar el acompañamiento psicológico. Y no es que a la primera lleguen y te digan, ¿sí quieres? Bueno, entonces fírmale aquí, te doy tu medicina o pásale al consultorio. No. Hay 2 entrevistas, me parece. Si eres menor de edad, tienes que ir con tu mamá, tu papá, tu tutor, tutora. Y siempre hay este proceso de hacerles reflexionar y hacer conscientes a las mujeres de, ¿estás segura? ¿Es tu última decisión? Entonces, adelante. No es tan fácil de fórmate que aquí todos los días. Y justo fíjate que esta broma la tienen muchas personas, o la tenemos muchas, de que cuando se despenalizara el aborto, en Puebla, íbamos a hacerlo cada semana, ¿no? Porque a veces piensa una, no, ahora sí las mujeres ya van a estar desatadas y no es cierto. Es como cuando el alcohol, el licor se despenalizó también. Hay quien no bebe y hay quien sí bebe. Lo mismo va a pasar con esta posibilidad. Habrá las mujeres que quieran, habrá mujeres que no. Lo importante es que todas en este estado sepamos que podemos hacerlo sin ser criminalizadas y que el sector salud y el aparato de salud pública tendrá que responder ante esta necesidad. Me comentaba una persona, dedicada a la política, que ahorita el primer paso que se dio fue en la parte penal. Sí. O sea, se modificaron los artículos en del código, ¿no? Varios aciertos, además de la despenalización. Sí. Hubo varias cosas. Pero dice, no está en el área de la salud. Dice, porque son 2 conceptos diferentes. Dice, está en la parte penal para que no pisen la cárcel antes de 12 semanas. Dice, pero la parte de salud todavía no, porque yo le preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar con los médicos? Porque existe una cláusula de gestión de conciencia, creo que se llama, sí. Que el médico puede decir, no quiero.
O sea, yo no lo voy a practicar. El doctor o la doctora y dice, no, busquen a otra persona, pero yo no. Porque pues ellos obviamente hacen un juramento hipocrático donde buscan defender la vida, bueno, buscan trabajar para preservar la vida, ¿no? Sí. Entonces, esto sería contrario a lo que ellos juraron, ¿no? Entonces, habrá personas que sí lo quieran practicar, otros que no. Yo decía, bueno, pues el médico puede negarse. Y me dice, no, es que todavía no está en la parte de la salud, porque Fíjate todavía que, faltan claro, modificaciones. pero Está en lo ya- penal nada más. Fíjate que desde el 2012 la Suprema Corte de Justicia dijo Ujú. que no había forma de criminalizar a quien decidiera hacerlo. Ujú, Sin embargo, los estados habían hecho sordos, ciegos y mudos, ujú, ¿no? Aquí hubo 3 organizaciones de la sociedad civil que se ampararon para decir que las mujeres podían llevar acompañamiento a través de ellas, y ahora con esta despenalización, pues evidentemente el Ejecutivo del Estado ordenará que también los marcos normativos de salud ujú. tengan que atender puntualmente Y si no esta quieren, interrupción. No, sí. Es una porque, instrucción superior del pero a Congreso lo del mejor, Estado. no sé, digo, El médico puede tener objeción de conciencia. ajá, sí, digo, yo estoy pensando Sí. por los médicos, digo, yo no soy doctora ni nada, pero habrá personas que digan, no quiero practicarlo, o sea, no quiero, Pero siga, yo creo que pase a la muchos siguiente médicos, ventanilla, ¿no? sí, esta libertad de decidir Ajá, precisamente, o Oli. sea, porque el médico puede decidir, o enfermera, o la persona de salud puede decir, pues no quiero aplicarlo, que la ley lo dice y que te lo ordenan, Te voy a no. contar un caso que es bien famoso y que fue, yo creo que de los casos precursores de todo este tema. El caso de Paulina, no sé si lo escucharon, una niña de Mexicali. Ajá, una niña, sí, Que claro. sí, que en el Hace muchos 99, años ya. en el 1999 tenía 13 años, entran 2 ladrones a su casa, abusan de ella, la violan y ella termina con un embarazo no deseado. Ujú, Su mamá y ella deciden que evidentemente una niña de 13 años no puede tener a otra bebé, o sea, es una bebé teniendo un bebé. No podía seguir con el embarazo y empiezan a acudir a las instancias. Se suponía que tenía el derecho de hacerlo porque en todo el país la violación siempre ha sido una causal válida ujú, para interrumpir el embarazo. ujú. Sin embargo, le dieron largas, le dieron largas, le dieron largas, que no estaba el ginecólogo, que estaba de vacaciones, que no había anestesiólogo, que no había vendas. Y el último momento, cuando Paulina ya estuvo ingresada para la cirugía, llegó el director del hospital y el secretario de salud a llevarle a una señora sin que su mamá estuviera para enseñarle estos videos donde un bebé dice, no, mi piernita, Ujú. para decirle que pues, Dios la iba a castigar. Llevaron a un sacerdote para que hablara con ella. A la mamá le dijeron, después cuando llega la mamá, que si algo le pasaba era su responsabilidad. Ujú, Y entonces la mamá dijo, no, no quiero que le practiquen ya nada. ujú. Y Paulina tuvo al bebé. Después, años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide que eso que hicieron fue negarle los derechos sexuales y reproductivos a Paulina, que hubo un daño por parte del Estado hacia la pequeña y entonces ahora el Estado recibió esta sanción, el Estado fue culpable de esta violación hacia Paulina y ese niño, hijo de ese producto del abuso sexual, tiene que recibir hasta que termine de estudiar Ujú. becas, educación, atención psicológica. Paulina tuvo que recibir también apoyo para ser microempresaria. ¿Por qué? Porque coartaron todas sus posibilidades de crecimiento de vida para ella Ujú. y para un pequeño, porque ella tenía 13 años, Ujú, sí, sí, muy evidentemente no pequeña. podía mantener a un niño, entonces el gobierno, el Estado, tuvo que pagar el daño cometido en contra de Paulina y de este menor que vino a la vida sin estar siendo un hijo deseado. Hubo un documental muy interesante donde Paulina decía, yo no lo quiero, Ujú. no, o sea, no lo puedo querer, lo veo como mi hermanito a veces. Mi mamá es quien realmente lo quiere, lo cría y lo cuida. Yo no puedo. Es una niña de 13 años que después de vivir un episodio, tan violento, Ujú. ahora se ve embarazada y la obligan y además su caso fue pues expuesto. Sí, 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 fue público el asunto, ¿no? Sí, son pues situaciones complejas, ¿no? O sea, siempre va a haber muchas variantes, o sea, en Y ese tipo justo, de circunstancias. decías algo bien importante, los médicos tienen derecho a decidir no practicar, por supuesto, Ujú, pero también entonces las mujeres ahora tenemos el derecho de decidir si voy o no voy, solo que ya tengo un respaldo legal ujú. que me va a permitir tomar esta decisión con mayor información y con mayor, precisamente libre de culpa en muchos casos. Ujú. Porque insisto, habrá mujeres que quieran hacerlo, habrá mujeres que no, habrá mujeres y varones que decidan
llevar el proceso y continuar con el embarazo. Habrá otras que decidan que no. Lo importante es que sepan que ya no pueden ser criminalizadas y que van a recibir un acompañamiento. Creo que ese es un punto muy importante, porque además de todos los problemas psicológicos que les causan, un producto no deseado viene también con muchas causas de trauma. Y sobre ¿no? todo, ¿sabes qué? Que seguimos viviendo en México donde la figura materna o el ejercicio de la maternidad sigue siendo como de los principales puntos constructores de la identidad de las mujeres. Es decir, pareciera que las mujeres únicamente nos realizamos siendo madres. Por eso las mujeres que deciden no ser madres son criticadas. Pero las mujeres que deciden interrumpir un embarazo son doblemente criticadas, independientemente de por qué lo están decidiendo, ¿no? Muchas personas me dicen, es que si fue violación, sí puede interrumpir el embarazo. Pero si nada más no se cuidó, no puede. Entonces, ahí no es un tema de justicia, es un tema de prejuicios. Si finalmente defendemos la vida, ¿qué diferencia hay entre que fue producto de una violación o producto de un anticonceptivo que no funcionó o de una chica que no previó y no pensó embarazarse? Entonces, Sí, es una cuestión de prejuicio. Eso no comentaba es una persona hace poco y dije, bueno, o sea, aquí por ejemplo, pues sí, serían como, bueno, tú lo ves como un prejuicio, acá viéndolo desde la otra óptica sería el niño o niña que es producto de una violación no tiene derecho a nacer y el que se le chispoteó, como dijeron por ahí, o no funcionó la pastilla o lo que sea, o a lo mejor la chica no tenía mucha información o el joven. Entonces serían como dos circunstancias, o sea, dices, a ver, ha habido casos de mujeres que han sido abusadas y deciden tenerlo. Sí. Y obviamente, bueno, esto repercute en su vida. Hay algunas que no se casan jamás por esa misma situación violenta, porque bueno, el trauma es bastante fuerte, pero han decidido tener a los hijos y pues de repente ahí las ves ya hasta con nietos, ¿no? O sea, su vida cambió, es diferente, digamos que dijeron sí a la vida, viene el bebé, nace y bueno, pues ya la situación es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo fundamental sería información, formación desde los hogares, en las escuelas, o sea, tratar de hacer algo a manera de que no se llegue a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque yo creo que falta mayor formación. Por ejemplo, decías, Mariana, que Puebla pues es muy conservadora, pero están los dos extremos. O sea, hace muchos años, en la época virreinal, pues sí, estaba la parte de la iglesia y salían y la gente se persinaba y pasaba el sacerdote y hasta se hincaban y en la tarde noche estaban en la taberna. Por supuesto. O sea, lo que ahora sería el antro, ¿no? O sea, estaban las dos facetas de la vida acá, ¿no? Y aparte vemos que, por ejemplo, las niñas empiezan con su vida sexual muy pronto en Puebla. Sí. Se habla de que hasta 12 años que están, pues ya en esa etapa de la vida que pues creo que no les correspondería. Estamos adelantando la vida de las chicas de manera innecesaria, las estamos hipersexualizando, las bombardeamos con canciones eróticas, con imágenes eróticas, con ropa que no tiene porque una bebé que no les corresponde. Usar, y nos asustamos cuando de repente dicen, estoy embarazada y ni novio tengo, ¿no? Oficial. Sí, sí, entonces, sí. Más bien, entonces pensemos como sociedad, cómo estamos guiando, acompañando a las juventudes, a las infancias, porque al final efectivamente yo creo que el mejor método antifecundativo es la educación y la información, ¿no? Dejémonos, o sea, los hijos y las hijas van a decidir cuándo tener relaciones sexuales, eso ya no es decisión nuestra, ¿no? Y ahora son más jóvenes en edad cuando lo están decidiendo, entonces me parece que sí, las y los adultos tenemos que pensar en darles información, darle dinero incluso para comprar los que nos hace falta retomar una política pública, una campaña de prevención. Mira, hay muchas, Linda, pero de repente son tomadas como broma, de repente son expuestas de una manera pues irreal también, porque de nada sirve que me digan que tengo que usar preservativo si no tengo dinero para comprarlo, ¿no? En muchos casos también los regalan, es cierto, pero cada vez hay menos. Incluso hubo un presidente hace un par de sexenios que mandaba destruir
métodos antifecundativos, que ¿Ah, sí? mandaba a quemar condones, cuando son los varones quienes los usan. Por eso cuando dicen Sí. que una mujer se embaraza y que quiere interrumpir el embarazo, es que ¿por qué no usó el condón? Híjole, es que las mujeres no nos los ponemos, se lo ponen los hombres. Sí, sí, Pero sí. hasta con esa responsabilidad cargamos las mujeres, que yo no me puse el condón, pues si yo no me No, lo ahí puedo tendrían poner. que formar y educar también a los varones. Por ¿no? supuesto, O sea, es el ambos. 50% de esta condición. Claro. Sí, Tenemos sí. un minuto. ¿Con qué te Con que gustaría yo me cerrar? voy con el derecho a las mujeres a estar libres, a decidir desde la ley, acompañarse y que otras mujeres no juzguemos la decisión de otra. Me voy con eso. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.